Estaba Margaritas, andaba con minifaldas muy cortas. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de romanticismo y melancolía. Tormenta, esa voz suave, casi susurrada, que parecía surgir desde la herida misma del alma, conquistó América Latina con canciones que hablaban de despedidas, traiciones y amores imposibles. En Argentina, México, Chile o Perú, su música no solo se escuchaba, se sentía. Era la banda sonora de miles de corazones rotos. Y sin embargo, en el preciso momento en que parecía estar en la cima, desapareció. Dejó los escenarios, cerró la puerta a entrevistas, rechazó giras, las radios ya no recibían comunicados. Y los fans comenzaron a preguntar, ¿dónde está Tormenta? ¿Por qué cayó justo cuando más la necesitábamos? Años después, la respuesta llegó, pero no como esperaban. No fue una entrevista, ni una carta pública, ni siquiera una confesión grabada. Fue una lista. Una lista breve, directa, escrita a mano. 5 nombres. 5 personas que, según sus palabras, le dejaron heridas tan profundas que nunca pudo cerrarlas. Hay quienes no merecen perdón, habría dicho, según un productor cercano. Y yo ya no tengo fuerza para fingir que no duelen. Estimados televidentes, esta noche desentrañaremos los rostros detrás de esa lista. Porque en cada uno de esos nombres hay una historia, y en cada historia una verdad que durante décadas permaneció oculta. Nacida como Liliana Maturano en Buenos Aires, Tormenta no tardó en hacerse un lugar en el mundo artístico gracias a una voz distinta, quebrada pero intensa, y a una presencia escénica que no necesitaba brillar con artificios. No fue la típica diva de los años 70, no bailaba, no deslumbraba con trajes fastuosos ni buscaba titulares. Lo suyo era cantar con el corazón roto en la mano. Y eso, justamente eso, fue lo que la volvió inolvidable. Su primer gran éxito, Adiós chico de mi barrio, no fue solo una canción, fue un himno para toda una generación de mujeres que aprendieron a decir adiós con dignidad. Le siguieron joyas como Cebando mate y Brindo por él, todas impregnadas de una tristeza dulce y universal. En los escenarios de Viña del Mar, Lima, Ciudad de México o Mar del Plata, la audiencia aplaudía de pie, mientras ella simplemente bajaba la mirada, agradecía en silencio y se retiraba con la misma humildad con la que había llegado. Durante los años 70 y 80, Tormenta vivió una carrera fulgurante que la colocó como una de las voces femeninas más reproducidas en las radios de América Latina. Su éxito no se debió únicamente a la calidad de sus composiciones, muchas de las cuales ella misma escribía, sino a la profunda identificación que el público encontraba en sus letras. Canta como si fuera una más de nosotras, decían sus fans. Era el alma femenina hecha canción. Y sin embargo, entre tanto amor recibido por el público, comenzaron a notarse ciertas sombras. Tormenta rara vez daba entrevistas. Su equipo de prensa evitaba los eventos sociales. Se rumoreaba que prefería los camerinos pequeños y que no hablaba con colegas. Algunos lo atribuían a una personalidad reservada, otros a un temperamento difícil. Con el paso de los años, surgieron historias, jamás confirmadas, de conflictos en giras, cancelaciones de último momento y rupturas profesionales abruptas. Detrás de aquella mujer que cantaba al amor perdido, existía un artista extremadamente perfeccionista, con estándares muy altos y una memoria afilada para quienes la habían herido. Era generosa con el público, pero implacable con quienes, según ella, traicionaban su confianza. Durante su apogeo, compartió escenarios con figuras enormes del espectáculo argentino y latinoamericano, pero también acumuló silencios. Nunca habló públicamente sobre ciertos colegas, incluso cuando las cámaras lo exigían. A veces bastaba un gesto, una mirada esquiva o el simple hecho de omitir un nombre para entender que, en el corazón de Tormenta, algunas heridas aún estaban abiertas. Los medios intentaron durante años desentrañar su misterio. ¿Qué había detrás de su mutismo?
¿Qué la llevó a alejarse de los focos cuando todavía podía llenar teatros? ¿Por qué evitaba hablar de su pasado? A los 72 años y tras más de 2 décadas de semi-retiro, la artista finalmente autorizó a un allegado a revelar lo que muchos sospechaban. Detrás del personaje melancólico se escondía una mujer que acumuló decepciones que jamás cicatrizaron. 5 nombres, 5 historias, 5 traiciones que hasta el día de hoy siguen latiendo en sus silencios. Estimados televidentes, es momento de conocer al primero de ellos, una colega con la que compartió la cima y que acabó convirtiéndose en su primera gran decepción. La primera persona en esa lista, según fuentes cercanas a Tormenta, fue alguien que durante años compartió con ella los escenarios más prestigiosos de América Latina, Valeria Lynch. Ambas eran las voces femeninas más reconocidas de la música argentina de los años 80. Mientras Valeria proyectaba una imagen poderosa y desafiante, Tormenta representaba lo vulnerable, lo íntimo, lo quebrado. En teoría debían complementarse, pero en la práctica el escenario se convirtió en un campo de batalla silenciosa. Todo comenzó en una gira por Chile a finales de los 80. Ambas artistas fueron contratadas por una productora para presentarse en una serie de conciertos conjuntos, alternando sus apariciones. Sin embargo, los medios chilenos comenzaron a destacar únicamente a Valeria en los titulares. Incluso, un diario de Santiago se refirió a ella como la gran dama argentina de la canción romántica, ignorando por completo la presencia de Tormenta. Se dice que fue en ese momento cuando Liliana Maturano tomó una decisión drástica: abandonar la gira antes de su última fecha. Volvió a Argentina en silencio, sin dar explicaciones. Y jamás volvió a compartir escenario con Valeria Lynch. Aunque públicamente nunca la mencionó, fuentes de su entorno aseguran que consideró aquel desqueno, sino la invisibilización. Habría dicho años después en una conversación íntima. El segundo nombre en esa lista fue un hombre, Sergio Denis. En los años 70, los rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Tormenta y Denis eran frecuentes. Ambos eran jóvenes, exitosos y compartían sensibilidad artística. Fueron vistos juntos en varios eventos privados y hasta se especuló sobre colaboraciones musicales que nunca llegaron a concretarse. Pero todo cambió cuando en una entrevista televisiva de gran audiencia, Sergio Denis fue consultado directamente sobre su vínculo con Tormenta. Él respondió con una sonrisa: «No somos nada, solo nos cruzamos en un par de festivales». Esa frase, para muchos, pasó desapercibida. Para Tormenta, fue una puñalada. Personas cercanas a la cantante aseguran que ella se sintió expuesta y traicionada. «Negar lo que vivimos fue negarme a mí», habría dicho en una carta no publicada. Desde entonces, no volvió a pronunciar su nombre, ni siquiera cuando Sergio Denis sufrió su trágico accidente décadas después. En un mundo donde muchos colegas enviaron mensajes de apoyo, el silencio de Tormenta fue ensordecedor. La tercera persona en su lista era una figura inesperada, Lucía Galán del dúo Pimpinela. Aunque el estilo musical era diferente, Tormenta sintió que Lucía adoptaba una narrativa que ella había construido desde años atrás. La mujer herida, traicionada, que canta desde el dolor profundo. No se trataba solo de una coincidencia artística, sino de una invasión emocional. La tensión comenzó cuando el dúo Pimpinela lanzó una serie de baladas dramáticas protagonizadas por Lucía, donde ella encarnaba a la mujer sufriente que enfrentaba rupturas amorosas. Para el público era solo otra propuesta musical. Para Tormenta era una imitación descarada. «Ahora todas quieren cantar con lágrimas», llegó a comentar en privado según una amiga de la infancia. Aunque nunca confrontaron directamente, sí hubo momentos tensos. En un homenaje a la música argentina celebrado en Córdoba, coincidieron en el camerino, se saludaron con frialdad y Tormenta se negó a fotografiarse con Lucía. Desde entonces, sus caminos no volvieron a cruzarse. Lo más doloroso para Tormenta fue que esta rivalidad no surgió del ego o la competencia, sino de un sentimiento profundo de haber sido despojada de su identidad artística. En un mundo donde las mujeres siempre fueron comparadas entre sí, sentirse replicada fue para ella un ataque silencioso pero constante.
Estas 3 personas, cada una a su modo, dejaron una huella amarga en su memoria. No fueron escándalos escandalosos ni peleas públicas. Fueron heridas internas alimentadas por el orgullo, el dolor y la imposibilidad de decir lo que realmente sentía en su momento. Estimados televidentes, aún quedan 2 nombres en esa lista. 2 historias que no solo marcaron su carrera, sino también su vida personal. Y la próxima involucra un juicio, una canción y una traición entre compositores. El cuarto nombre en la lista de personas que Tormenta jamás perdonaría pertenece a alguien que, durante años, fue una figura crucial en su carrera musical: Guillermo Bredestón, un reconocido compositor y productor con quien la cantante colaboró durante la etapa más creativa de su trayectoria. De esa alianza surgieron canciones profundamente sentimentales, muchas de ellas convertidas en éxitos regionales. Pero lo que parecía una sociedad artística fértil y prometedora, terminó en uno de los episodios más turbios de su vida profesional. A mediados de los años 80, Bredestón presentó una demanda formal contra Tormenta por el uso indebido de una composición que él aseguraba haber coescrito. El tema, uno de los más populares de la cantante en ese momento, figuraba únicamente con la autoría de Liliana Maturano. Según la demanda, la letra habría sido fruto de una sesión compartida entre ambos, pero el contrato de registro omitió el nombre de Guillermo. El caso llegó a los tribunales, y aunque nunca se ventiló públicamente en detalle, fue suficiente para crear una grieta irreversible entre los 2 artistas. En las entrevistas posteriores, Tormenta evitó referirse al tema. Sin embargo, su entorno reveló que consideró el acto de Bredestón no solo como una traición profesional, sino como una traición emocional. Él no buscaba justicia, buscaba venganza. Comentó en privado a una periodista que luego filtró esa frase sin autorización. A partir de ese momento, Tormenta abandonó los proyectos compartidos con otros compositores y decidió encerrarse en su propio proceso creativo. Cuando alguien roba tu música, también te roba la voz. Habría dicho en una entrevista perdida que solo quedó registrada en un cassette rescatado por un coleccionista década después. El quinto y último nombre, y quizás el más doloroso, no pertenece al mundo del espectáculo, sino a su historia íntima. La hija del primer matrimonio de su esposo. Aunque esta persona no es famosa, su irrupción en la vida de Tormenta tuvo un efecto devastador en su equilibrio emocional. Año después de que Tormenta se casara con un empresario vinculado a la industria discográfica, comenzaron a circular rumores de tensiones familiares. ¿La razón? La hija del matrimonio anterior del esposo, ya adolescente, jamás aceptó la presencia de la cantante en su entorno. En una aparición televisiva, la joven aseguró que Tormenta fue la razón por la cual su familia se desintegró. Ella destruyó lo que quedaba de mi hogar, declaró entre lágrimas en un programa de chismes de horario estelar. Aunque muchos medios tomaron la noticia como simple escándalo mediático, para Tormenta fue una de las puñaladas más difíciles de digerir. No solo por la acusación pública, sino por la vergüenza que sintió al ver su vida personal expuesta con tanta crudeza. Nunca respondió a esas declaraciones, nunca se defendió, pero según sus allegados, esa exposición fue la gota que colmó el vaso. Poco tiempo después, abandonó los escenarios y optó por el silencio. Durante años, esa historia quedó enterrada, hasta que uno de sus sobrinos reveló que Liliana jamás pudo perdonar esas palabras. Le dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera vivido antes. 5 nombres, 5 historias, pero ninguna tan íntima y desgarradora como esta última. Porque, estimados televidentes, cuando la herida viene de alguien a quien se intenta proteger, el perdón se convierte en una frontera inalcanzable. Durante años, la imagen de Tormenta fue la de una artista serena, casi etérea, cuya voz parecía flotar por encima de los conflictos humanos. Pero quienes realmente la conocieron, saben que bajo esa calma aparente se escondía un corazón profundamente marcado por la decepción. No era rencorosa, decían algunos. Era sensible, tal vez demasiado. Las 5 personas que habitaban en el rincón más oscuro de su memoria no solo representaban traiciones puntuales, eran símbolos de una constante en su vida, la tendencia a confiar, a entregarse y a pagar un precio elevado por ello. Cada historia, desde la rivalidad silenciosa con Valeria Lynch hasta la explosión emocional provocada por las palabras de la hija de su esposo, construyó de una pared invisible entre Tormenta y el mundo. Cuando comenzó a alejarse del ambiente artístico, muchos pensaron que lo hacía por cansancio o por una búsqueda de paz.
Pero los que estaban más cerca sabían que se trataba de una retirada emocional. Ella sentía que el escenario ya no era un lugar seguro, dijo un antiguo asistente. Cada canción le recordaba una herida, cada nota era un eco de algo que no había sanado. Lo más paradójico de todo fue que, mientras tanto, el público seguía asociando su figura con el amor, la entrega y la nostalgia más pura. Tormenta era una especie de guía emocional para sus oyentes. Sus baladas ayudaban a otros a sanar incluso cuando ella misma no encontraba consuelo en sus propias letras. Algunos intentaron acercarse y cerrar esas heridas. Hubo quienes buscaron reconciliación en privado, una carta no respondida, una llamada ignorada, un ramo de flores devuelto sin abrir, pero la cantante se mantuvo firme. Tal vez por orgullo, tal vez porque sabía que, a veces, el perdón no es más que una nueva forma de exponerse al dolor. Lo cierto es que, incluso en el silencio, Tormenta dejó claro su mensaje. No todos merecen ser perdonados. No cuando el daño es tan profundo que resquebraja la identidad misma. No cuando el precio fue el exilio emocional de una vida entera. En una de sus pocas declaraciones públicas durante los últimos años, la artista dejó entrever esa filosofía con una frase que resonó en muchos de sus seguidores. Uno puede vivir con el recuerdo del amor. Lo que no se puede soportar es el eco de la traición. Estimados televidentes, no siempre la historia tiene un final feliz. A veces las canciones más hermosas nacen del dolor más crudo. Y a veces, quien canta para curar a los demás, decide no curarse a sí misma. Hoy, a sus 72 años, Tormenta vive alejada de los escenarios, de los aplausos y del ruido. Pero en cada rincón donde su música sigue sonando, hay quienes se preguntan si aquella lista de 5 personas fue una catarsis o una condena. ¿Qué llevó a un artista del alma como ella a guardar rencores durante tanto tiempo? ¿Qué ocurre cuando el perdón no es sinónimo de paz, sino de rendición? Estimados televidentes, en una industria que empuja a las figuras públicas a fingir fortaleza, Tormenta eligió la vulnerabilidad. No perdonó y tampoco pidió ser comprendida. Se limitó a seguir cantando, hasta que también eso dejó de ser suficiente. Y entonces se calló. Pero su silencio, lejos de vaciarla, la volvió más presente que nunca. ¿Es el perdón tan sencillo como cerrar un capítulo? ¿O es un acto que, cuando se fuerza, termina por traicionarnos a nosotros mismos? Hay quienes creen que el tiempo lo cura todo. Otros saben que hay dolores que simplemente se acomodan en el pecho y aprenden a vivir allí. Tormenta, con sus canciones, nos enseñó a llorar sin vergüenza, a recordar sin miedo, y quizás también a no perdonar cuando el alma aún sangra. En el fondo, quizás no se trata de juzgar sus decisiones, sino de entenderlas, porque detrás de cada nombre que eligió no perdonar, había una historia, y detrás de cada historia, una mujer que solo pidió ser respetada, escuchada y no olvidada. Estimados televidentes, esta no es solo la historia de una cantante, es la historia de todas las veces que elegimos el silencio porque hablar duele más. Es la historia de las heridas que el tiempo no cura, sino que esconde.